¿Vas a vivir toda tu vida rentando, vieja inservible? Las palabras de mi hijo, Javier, cayeron sobre la mesa del desayuno con la contundencia de un martillo. No hubo un grito, solo un siseo venenoso, cargado del desprecio que había aprendido a cultivar como si fuera una flor exótica. Su esposa, Sofía, a su lado, asintió con una leve inclinación de cabeza, sus labios apretados en una línea de fría aprobación. El sol de la mañana entraba por la ventana de la cocina, la misma cocina donde le preparé miles de comidas, e iluminaba su rostro, un rostro que alguna vez fue el mapa de mi mundo y que ahora se había convertido en el de un completo extraño. Sentí cómo el aroma del café de olla se volvía amargo en el aire, contaminado por la fealdad de ese momento que se quedaría grabado en mi memoria para siempre, como una cicatriz invisible pero profunda. No respondí. Mis manos, curtidas por 76 años de trabajo incesante, no temblaron. Continué llevando la cuchara con frijoles a mi boca, masticando lentamente, con una calma que parecía enfurecerlo aún más. Cada movimiento era deliberado, un acto de resistencia silenciosa. Por fuera, era la misma Elena de siempre, la viejita que se sienta en la esquina de la mesa. Pero por dentro, una grieta se había abierto en mi pecho. No era un dolor agudo, sino un frío expansivo, un hielo que comenzaba en el centro de mi ser y se extendía hasta la punta de mis dedos. Era el frío del reconocimiento, la dolorosa aceptación de que el niño al que le di la vida, al que le enseñé a caminar y a decir mis primeras palabras, ya no existía. En su lugar estaba este hombre, este gerente de ventas con un reloj caro y un alma empobrecida. Tragué la comida, que ahora sabía a ceniza. Sentía la mirada de Sofía sobre mí, analítica, como si estuviera examinando un objeto viejo y estorboso que urgía desechar. Ella era la arquitecta de este desprecio, la que le susurraba al oído a Javier que yo era una carga, un ancla que le impedía navegar hacia las aguas de Polanco, donde vivía la gente que ellos tanto anhelaban ser. Recordé el día que se casaron, la esperanza que sentí al pensar que había ganado una hija. Qué ingenua fui. Ella nunca me vio como una madre, sino como un obstáculo, un recordatorio viviente del origen humilde que Javier se esforzaba tanto por borrar. Su silencio era tan elocuente como el insulto de mi hijo, una sinfonía de desdén que orquestaban a la perfección cada día en mi propia casa. La humillación era una capa pesada, una manta mojada que intentaba sofocarme, pero debajo de ella, algo más comenzaba a arder. Era una brasa diminuta, casi extinta por años de soportar en silencio, de justificar sus groserías, de achacarlas al estrés de su trabajo o a su deseo de ser alguien. Pero esa frase, vieja inservible, fue el viento que avivó la llama. Inservible. La palabra rebotaba en las paredes de mi mente. Inservible. Yo, que había cosido ajeno hasta la madrugada para pagar sus libros de la universidad. Inservible yo, que vendí las únicas joyas de mi madre para darle el enganche de su primer coche. Inservible yo, que renuncié al sueño de mi pequeño restaurante en Oaxaca para que él tuviera un futuro en la Ciudad de México. La ironía era tan cruel que casi me hizo sonreír. Me levanté de la mesa, sin mirarlos. Junté mi plato y mi taza con la parsimonia de quien no tiene ninguna prisa en el mundo. Caminé hacia el fregadero, sintiendo sus ojos clavados en mi espalda. Esperaban una reacción, quizás lágrimas, quizás un grito, una súplica. No les di nada. Abrí la llave y el agua comenzó a correr, el único sonido en una cocina cargada de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Mientras lavaba mi plato no pensaba en el dolor, pensaba en mi esposo, en el día que compramos esta casa en la colonia Roma, en el sudor y los sueños que habíamos invertido en cada ladrillo. Y en ese murmullo del agua, una decisión floreció en mi interior, no con la furia de una tormenta, sino con la certeza tranquila y poderosa de la tierra que se prepara para una nueva siembra. La noche cayó sobre la colonia Roma, envolviendo las calles con su manto de luces y murmullos lejanos. Desde la ventana de mi cuarto, observaba el ir y venir de la vida, los coches que pasaban como estrellas fugaces,
las parejas que caminaban de la mano bajo los árboles frondosos. El aire olía a asfalto mojado y a las flores de un jazmín cercano. Esta casa, que había sido mi refugio por más de 50 años, se sentía extraña, como si las paredes hubieran absorbido el veneno de la mañana y ahora lo irradiaran de vuelta hacia mí. Cada sombra parecía un reproche, cada crujido de la madera vieja, un eco de la palabra inservible. Ya no era mi hogar. Se había convertido en el escenario de mi humillación, un testigo silencioso de mi invisibilidad. La soledad no me pesaba. Al contrario, era un bálsamo que me permitía respirar lejos de sus miradas acusadoras. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos me llevaran lejos de esa cocina, lejos de ese hombre que decía ser mi hijo. Vi a mi Mateo, con su sonrisa amplia y sus ojos llenos de planes. Estábamos aquí, en este mismo terreno, cuando solo era un lote baldío. Recuerdo el polvo en sus botas y el brillo de su frente sudorosa mientras me explicaba dónde iría cada pared. «Aquí, Elena», me dijo tomando mi mano. «Aquí vamos a construir no solo una casa, sino un hogar, un lugar donde nuestros hijos y nuestros nietos se sientan siempre seguros». Voz resonó en mi memoria, tan clara como si estuviera a mi lado. Construimos este lugar con adobes de sacrificio y una mezcla de amor incondicional. ¿Qué pensaría él si viera en lo que se ha convertido nuestro santuario? Mi mente viajó más atrás, a la imagen de un pequeño Javier aprendiendo a dar sus primeros pasos en el patio. Sus manitas regordetas se aferraban a mis faldas, sus ojos llenos de una confianza absoluta. Yo era su mundo entero, su sol y su luna. Recuerdo el olor de su cabello, después del baño, a manzanilla y a inocencia. Le cantaba las mismas canciones de cuna que mi madre me cantaba en nuestro pueblo de Oaxaca, melodías que hablaban de la tierra, de la lluvia y del respeto a los mayores. Le enseñé a ser fuerte, a ser honesto. ¿En qué momento se desvió del camino? ¿Cuándo fue que la ambición le carcomió el corazón y lo dejó hueco, lleno solo de un deseo insaciable por las apariencias y las cosas materiales que no pueden comprar la paz? La memoria más dolorosa llegó, como una ola. Mi pequeña cocina económica en Oaxaca, un localito humilde pero siempre lleno de gente. El vapor del comal, el aroma del mole negro que preparaba con la receta de mi abuela, el sonido de las risas de los comensales. Era mi sueño, mi pequeño reino. Pero Javier fue aceptado en una prestigiosa universidad aquí en la capital, y los costos eran imposibles para nosotros. Sin dudarlo, vendí mi negocio, mi sueño, para invertirlo en el suyo. Creí que estaba sembrando en tierra fértil, que su éxito sería también el mío. Le entregué mis alas para que él pudiera volar más alto, convencida de que era el sacrificio supremo que una madre podía hacer, el acto de amor más puro y desinteresado que podía ofrecerle a mi único hijo. Recuerdo el día de su graduación como si fuera ayer. Llevaba un vestido que yo misma había cosido para la ocasión. Cuando escuché su nombre, Javier Morales Ramírez, mi corazón se hinchó de un orgullo tan grande que apenas me cabía en el pecho. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras él, con su toga y birrete, levantaba el diploma. En ese instante, cada hora de trabajo extra, cada noche mal dormida, cada peso ahorrado, todo valió la pena. Él era mi obra maestra, mi legado. Me abrazó con fuerza y me dijo al oído: «Todo te lo debo a ti, mamá. Algún día te lo pagaré todo». Qué amarga broma del destino. Resultó que su forma de pagarme era considerarme un estorbo, una pieza de mobiliario viejo en la vida exitosa que yo misma le había financiado, con los restos de mis propios anhelos. La palabra rentando volvió a mi mente, pero con un nuevo y terrible significado. Javier no se refería a la casa, se refería a mi lugar en su vida. Él sentía que yo estaba ocupando un espacio que ya no me correspondía, viviendo de su éxito, a su costa. No veía los cimientos que yo había construido para él. Solo veía la sombra que mi vejez proyectaba sobre su brillante presente. La ceguera de la ingratitud es la peor de todas, porque borra la historia, reescribe el pasado para justificar la crueldad del ahora.
De repente, todos los pequeños desprecios de los últimos años cobraron sentido. Las conversaciones interrumpidas, las decisiones tomadas sin consultarme, la forma en que Sofía me explicaba cómo usar el microondas como si yo fuera una niña tonta. No eran incidentes aislados. Eran parte de un plan deliberado para erosionar mi presencia, para hacerme sentir tan pequeña e insignificante que eventualmente yo misma desearía desaparecer. Querían que me marchitara en un rincón, que me convirtiera en un fantasma silencioso en mi propia casa, hasta que pudieran finalmente enviarme a uno de esos asilos tristes en las afueras de la ciudad. El plan que Sofía había mencionado entre susurros tantas veces, creyendo que mi oído ya no era lo suficientemente agudo para escucharla. Querían borrarme, a mí y a todo lo que represento. El pasado humilde, el olor a pueblo, el recordatorio constante de que su estatus era un castillo de naipes, construido sobre mis manos agrietadas y mi espalda encorvada. Pero se equivocaron. Confundieron mi paciencia con debilidad, mi silencio con sumisión. No sabían que dentro de mí vive la fuerza de generaciones de mujeres oaxaqueñas que han sabido resistir sequías, pobreza y olvido. Esa mañana, con su insulto, no me rompieron. Al contrario, me despertaron. Fue como si un rayo hubiera caído en el árbol seco de mi resignación, y en lugar de quemarlo, le hubiera devuelto la vida. Una claridad helada se apoderó de mi mente. El dolor seguía ahí, pero ahora tenía un propósito. Ya no era una víctima pasiva de sus ambiciones. Me convertiría en la arquitecta de mi propia justicia, una justicia que no buscaría venganza, sino equilibrio. Una llama se encendió en mi interior, una lumbre serena pero inextinguible. Era la llama de mi dignidad, esa que había mantenido encendida a pesar de todo. Había llegado el momento de dejar de ser la sombra en mi propia casa y convertirme en el fuego que purifica. No necesitaba gritar ni llorar para demostrar mi fuerza. Mi fuerza residiría en mis acciones, en movimientos precisos y silenciosos, ejecutados con la misma calma con la que había amasado tortillas toda mi vida. Ellos habían subestimado a la vieja inservible y estaban a punto de aprender, de la manera más dura, que las raíces más viejas son las que sostienen la tierra con más firmeza y determinación. Miré mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Vi las arrugas que surcaban mi rostro, cada una un mapa de mi historia, de mis amores y mis sacrificios. Pero por primera vez en mucho tiempo, no vi a una anciana cansada. Vi a Elena Ramírez, dueña de su historia, propietaria de su vida, y aunque ellos no lo supieran, de cada ladrillo de la casa que pisaban con tanta arrogancia. Una paz profunda me inundó, la paz que viene con la certeza de saber exactamente lo que se debe hacer. El plan se dibujó en mi mente, claro y nítido como el cielo después de una tormenta. Mañana, al amanecer, comenzaría a caminar. Me alejé de la ventana y me senté en el borde de mi cama. El colchón se hundió bajo mi peso, el mismo colchón donde Mateo y yo dormimos durante décadas. Sentí su presencia a mi lado, no como un fantasma triste, sino como una fuerza que me infundía valor. Era como si me estuviera diciendo: «Hazlo, mi vieja, haz lo que es justo, defiende nuestro hogar, defiende tu honor». Tomé el rosario que descansaba en mi buró, sus cuentas lisas y frías al tacto. No recé por ellos, ni siquiera por mí. Recé en agradecimiento por la claridad que me había sido otorgada, por la fuerza que no sabía que aún poseía. Esta noche no sería de insomnio ni de lágrimas. Sería una noche de vigilia, la víspera de mi propia y silenciosa revolución. El despertar no fue un arrebato de ira, sino una aceptación tranquila. Aceptar que el amor no siempre es correspondido, que los hijos pueden olvidar y que la única persona que está obligada a cuidarte y respetarte hasta el final de tus días eres tú misma. Esta lección había llegado tarde a mi vida, pero con una fuerza innegable. Ya no se trataba de Javier ni de Sofía, se trataba de mí. Se trataba de honrar a la joven que soñaba con una cocina en Oaxaca, a la esposa que construyó un hogar con amor, a la madre que lo sacrificó todo.
Se trataba de demostrarme a mí misma que no era, y nunca sería, una mujer inservible. Mi valor no estaba en su reconocimiento, sino en mi propia conciencia. Mientras la ciudad dormía, yo planeaba, no con rencor, sino con la precisión de una costurera que traza un patrón sobre una tela nueva. Cada paso estaba calculado. La visita al licenciado Morales, el viaje al banco para recuperar los documentos que dormían en la caja de seguridad, la llamada a la inmobiliaria. Todo se haría sin levantar la voz, sin una sola palabra de más. Mi silencio, el mismo que ellos habían interpretado como sumisión, se convertiría en mi arma más poderosa. Iba a desmantelar su mundo de mentiras, no con un grito, sino con el susurro innegable de la verdad, una verdad documentada, firmada y sellada, que había estado esperando pacientemente su momento. Pensé en mi sobrina nieta, Itzel, la hija de la sobrina que aún vivía en Oaxaca, una muchacha brillante, llena de sueños, que estudiaba para ser doctora, pero que, a duras penas, podía pagar sus libros. En su rostro veía la misma chispa de esperanza que yo alguna vez tuve. Quizás mi legado no era el hijo ingrato que había criado en la capital, sino la oportunidad de ayudar a que esa nueva llama no se extinguiera. El dinero de esta casa, de este hogar profanado, podría convertirse en las alas de alguien que sí supiera valorar el sacrificio, de alguien que entendiera que el futuro se construye sobre los cimientos del pasado, no sobre sus ruinas. Una nueva motivación se sumó a mi resolución. La decisión estaba tomada, firme como la piedra. No había vuelta atrás. Me acosté en la cama, sintiendo por primera vez en meses una sensación de calma absoluta. La tempestad dentro de mí se había apaciguado, dejando en su lugar un océano de determinación serena. Sabía que los días venideros serían difíciles, que la confrontación sería inevitable y dolorosa, pero ya no tenía miedo. El miedo se había consumido en el fuego de mi dignidad recién reavivada. Iba a enfrentar lo que viniera con la cabeza en alto, sabiendo que estaba haciendo lo correcto, no solo por mí, sino por la memoria de mi esposo y por el verdadero significado de la palabra hogar. La última imagen que vino a mi mente antes de dormir no fue la del rostro furioso de Javier, sino la del mar, el mar de Veracruz, un lugar que Mateo y yo siempre quisimos visitar, pero que nunca pudimos. Me imaginé sentada en una pequeña casita frente a la playa, sintiendo la brisa salada en mi rostro, escuchando el ritmo constante de las olas. Un lugar donde el único sonido sería el de la naturaleza, un lugar donde podría finalmente encontrar la paz que me habían robado. Con esa imagen, con esa promesa de un futuro tranquilo y digno, finalmente me entregué al sueño. Un sueño profundo y sin pesadillas. El primero, en mucho, mucho tiempo. El sol comenzaría a salir en unas pocas horas, y con él, un nuevo día. Un día diferente a todos los demás. Sería el primer día del resto de mi vida. Una vida que tomaría de nuevo en mis propias manos. Ya no sería la anciana que esperaba en un rincón. Sería Elena Ramírez, una mujer que, lejos de ser inservible, estaba a punto de demostrar que tenía el poder de mover los cimientos del mundo de aquellos que la habían despreciado. Y lo haría todo sin levantar la voz, con la fuerza silenciosa que siempre me había caracterizado, la misma fuerza que ellos nunca supieron ver. Mi respiración se volvió lenta y profunda. El plan estaba completo. La mente, en calma. El corazón, aunque herido, estaba entero y listo. Mañana no sería un día de confrontación, sino un día de acción, un día para honrar mi propia vida. Me di la vuelta en la cama y abracé la almohada, sintiendo el vacío del lado de Mateo, pero esta vez no me trajo tristeza, sino consuelo. Estaba segura de que él estaría de acuerdo, de que estaría orgulloso. Con ese pensamiento final, me dejé llevar, sabiendo que cuando despertara, ya no sería la misma mujer que se había sentado a la mesa esa mañana. El despertar ya había ocurrido. A la mañana siguiente, me levanté antes de que el sol tocara mi ventana, como lo he hecho toda mi vida. El aire en la casa era denso,
pesado con las palabras no dichas de la víspera. Preparé el café y puse los huevos a freír. Los aromas de siempre, llenando un espacio que se sentía fracturado. Cuando Javier y Sofía entraron a la cocina, evitaron mi mirada. Se movían a mi alrededor con una cautela estudiada, como si yo fuera un objeto frágil que pudiera romperse, o peor, un mueble que ya no encajaba con la decoración. Su indiferencia, que antes me habría dolido, hoy era un bálsamo. Me confirmaba, sin lugar a dudas, que el camino que estaba por tomar era el único posible. Su desdén era el mapa que me guiaba hacia mi propia liberación. No había marcha atrás. Terminaron su desayuno en un silencio casi absoluto, roto solo por el sonido de sus cubiertos contra los platos. Les serví más café sin que me lo pidieran, un último gesto de una costumbre arraigada. Luego, mientras ellos se apresuraban para ir a sus importantes trabajos, yo me puse mi mejor rebozo, el de los domingos, y unos zapatos cómodos. Voy a la iglesia y después a visitar a Sapo. Comadre Filomena, está un poco enferma, les dije. La mentira salió de mis labios con una facilidad que me sorprendió. Ni siquiera levantaron la vista. «No nos esperes para comer, mamá», dijo Javier, ya con un pie fuera de la puerta. Era la excusa perfecta, una que les convenía. Mi ausencia les daba el espacio que tanto parecían anhelar. Se fueron sin un beso, sin un adiós, completamente ajenos a que la vieja inservible se dirigía a desmantelar su reino. El viaje en el pesero hacia el centro fue un espectáculo que vi con nuevos ojos. Durante años había recorrido estas mismas calles grises, pero siempre con la mente ocupada en la lista del mercado, en los precios de las telas, en las preocupaciones de mi hijo. Hoy, sin embargo, miraba los rostros de la gente, los edificios históricos que se alzaban con una dignidad centenaria, la energía caótica pero vibrante de la Ciudad de México. Me sentí parte de ella, no una simple espectadora. Cada semáforo en rojo era una pausa para reflexionar. Cada bache en el camino, un recordatorio de que la vida no es un trayecto suave. Por primera vez en décadas, este viaje no era para servir a nadie más. Este viaje, cada estación, cada curva, era exclusivamente para mí. Era el primer paso de mi peregrinaje hacia la paz. La oficina del licenciado Morales olía a tiempo, a papel viejo y a justicia. Estaba en un edificio antiguo del centro, con pisos de madera que crujían bajo mis pies. El licenciado era un hombre mayor, con el cabello blanco y unos anteojos que le daban un aire de infinita sabiduría. Había sido amigo de Mateo, y me recibió con un abrazo y un respeto que ya no encontraba en mi propia casa. Le pedí un café, y sin rodeos, le expliqué la situación. No me quejé ni lloré. Le expuse los hechos con una claridad y una calma que parecieron impresionarle. Le conté la humillación, el plan que tenían para mí, y finalmente, le di mis instrucciones. No le pedí consejo, le pedí acción. Él me escuchó, asintiendo lentamente, su rostro endureciéndose con cada palabra que yo pronunciaba. «Elena», dijo finalmente, después de un largo silencio, juntando las yemas de sus dedos. «Mateo estaría orgulloso de tu fortaleza. Créeme que lo estaría». Sus palabras fueron el primer reconocimiento que había recibido en años, y sentí un nudo en la garganta, pero no dejé que las lágrimas salieran. Le dije que quería 2 cosas: una notificación de desalojo con un plazo de 30 días y que iniciara los trámites para actualizar cualquier documento que fuera necesario para la venta del inmueble. No hubo preguntas sobre reconciliación o terapia familiar. El licenciado Morales era de la vieja escuela. Entendía de honor y de consecuencias. Me aseguró que redactaría el documento de tal forma que fuera legalmente irrefutable. «Esta gente», dijo con un suspiro, «ha olvidado que la dignidad no tiene precio». Mi siguiente parada fue el banco, una fortaleza de mármol y silencio, en el corazón del distrito financiero. El aire acondicionado me pareció gélido en comparación con el calor de la calle. Me dirigí a la sección de cajas de seguridad, un lugar que no había visitado en más de 10 años. La empleada, una joven con un traje impecable, me miró con una mezcla de curiosidad y condescendencia, pero mi aplomo pareció desarmarla.
Me guió a la bóveda, y el sonido de la pesada puerta de acero al abrirse retumbó como el inicio de un nuevo capítulo. Adentro, en la pequeña habitación privada, me entregaron mi caja. Mis manos no temblaron al introducir la llave y girarla. Hacía tanto tiempo que no sentía este poder, el poder de ser dueña de mi propio destino. Dentro de la caja de metal había pocas cosas. El reloj de pulsera de Mateo, unas cuantas fotos en blanco y negro de nuestra boda, mi acta de nacimiento y, al fondo, dentro de un sobre amarillento, la escritura original de la casa. La saqué y la puse sobre la mesita. El papel era grueso, casi como un cartón, y las firmas de Mateo y mías estaban plasmadas con una tinta que el tiempo había vuelto sepia. Sentí el peso de ese documento en mis manos. No era solo papel, era la prueba tangible de 50 años de vida, de trabajo hombro con hombro, de sueños cumplidos. Javier creía que el valor estaba en su coche nuevo o en los restaurantes caros a los que llevaba a Sofía. ¡Qué equivocado estaba! El verdadero valor, el poder real, estaba ahí, en ese documento que él ni siquiera sabía que existía. Guardé la escritura en mi bolso como si fuera un tesoro, sagrado, y salí del banco sintiéndome más alta, más erguida. Mi último destino del día era una de esas inmobiliarias modernas y lujosas de la colonia Condesa, un lugar que parecía de otro mundo, con paredes de cristal y muebles de diseño. Una joven agente, vestida elegantemente y con una sonrisa perfectamente ensayada, me recibió. Al principio su amabilidad era la que se reserva para las ancianas que podrían haberse perdido, pero su tono cambió en el instante en que pronuncié la dirección de mi propiedad en la colonia Roma. Pude ver el brillo del interés profesional en sus ojos. Me hizo pasar a una oficina privada y me ofreció un vaso de agua con gas, como si de repente yo fuera alguien importante. Le presenté una copia de la escritura que el licenciado Morales me había preparado. La agente la examinó y luego tecleó rápidamente en su computadora. Sus cejas se arquearon ligeramente. «Señora Ramírez», dijo, su voz ahora llena de un respeto palpable. «¿Es usted consciente del valor actual de esta propiedad? Estamos hablando de una de las zonas con mayor plusvalía de toda la ciudad». Asentí con la cabeza, sin inmutarme. «Lo que quiero», le dije con voz firme, «es una evaluación oficial y que comiencen los trámites para la venta. Pido la máxima discreción. Nadie que viva actualmente en la casa debe saberlo hasta que yo lo considere oportuno». La promesa de una comisión multimillonaria la convirtió en mi más fiel aliada. Me aseguró confidencialidad absoluta y un servicio impecable. Mientras la gente hablaba de estrategias de venta y de posibles compradores, mi mente se desvió. Pensé en cómo esa casa, que para mí era un cofre de recuerdos, para el mundo era simplemente un activo, un número con muchos ceros. El cuarto de Javier, donde curé sus rodillas raspadas, se convertiría en la segunda recámara con balcón. El patio donde le enseñé a andar en bicicleta sería un espacio con potencial para un roof garden. La transformación era brutal, pero necesaria. Para sanar, asunto, veces hay que amputar, y yo estaba lista para dejar ir el lugar si eso significaba recuperar mi paz. Estaba vendiendo ladrillos y cemento para comprar algo mucho más valioso: mi tranquilidad y mi libertad para los años que me quedaran. Dejé la inmobiliaria con una carpeta llena de documentos y una nueva sensación de control. El sol de la tarde comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. El viaje de regreso a casa fue diferente. Ya no sentía el peso de la humillación, sino la ligereza de la acción. Había puesto en marcha una maquinaria silenciosa e imparable. La justicia, a veces, no llega como un trueno, sino como el goteo constante del agua que termina por erosionar la roca más dura. Yo había iniciado mi propio goteo, y sabía que la roca de la arrogancia de mi hijo y su esposa no tardaría en empezar a resquebrajarse. Me sentía en paz, con una calma que no había experimentado en años. Cuando entré en casa, la encontré como siempre. Sofía estaba recostada en el sofá, hablando por teléfono en voz alta sobre las próximas vacaciones que planeaban a Cancún,
Un viaje para el que, por supuesto, no me habían invitado. Javier estaba frente al televisor, viendo un partido de fútbol, gritándole a la pantalla como si su vida dependiera de ello. Ninguno de los dos se dio cuenta de mi llegada hasta que estuve frente a ellos. «¿Y el pan dulce, mamá? ¿No trajiste nada?», preguntó Javier, sin apartar la vista del partido. Su pregunta tan trivial, tan egoísta, fue la confirmación final. No sentí ni una pizca de duda, ni un ápice de culpa. Ellos vivían en un mundo ajeno, un mundo en el que yo solo existía para satisfacer sus pequeñas necesidades. Esa noche, mientras preparaba la cena, mis movimientos en la cocina eran fluidos y seguros. Cortaba las verduras con una precisión renovada. El sonido del cuchillo contra la tabla de cortar era rítmico, casi musical. Ellos hablaban en la sala, sus voces un murmullo de fondo que ya no me afectaba. Se reían de algo que vieron en la televisión. Esa risa que antes me hacía sentir excluida, ahora sonaba hueca, lejana. Estaba separada de ellos por un abismo que no era de edad, sino de valores. Yo estaba moviendo los cimientos de su mundo, y ellos, en su burbuja de soberbia, no sentían el más mínimo temblor. La ignorancia, pensé, no siempre es una bendición. A veces es simplemente el prólogo de una caída muy, muy dura. Les serví la cena, como todas las noches. Comieron con el mismo apetito de siempre, sazón con una condescendencia casual. «Nadie hace el arroz como tú, viejita», dijo Javier. La palabra «viejita» ya no me hería. Ahora sonaba casi cómica. Le sonreí, una sonrisa genuina, la sonrisa de quien guarda un secreto magnífico. Mientras ellos comían, yo pensaba en la notificación del licenciado Morales, en el informe de evaluación de la agente inmobiliaria, en el poder que descansaba en mi bolso. Estaba alimentando a los verdugos de mi paz, por última vez, bajo el disfraz de la normalidad. La calma que precede a la tormenta nunca había sido tan palpable, y yo, por primera vez, me sentía como la tormenta misma. Durante la semana siguiente continué con mi rutina. Limpiaba la casa, lavaba su ropa, les preparaba la comida. Externamente nada había cambiado, pero por dentro, cada acto era una despedida. Limpiaba los muebles no por obligación, sino para despedirme de ellos. Doblaba la ropa de Javier recordando al niño pequeño al que vestí tantas veces, no con nostalgia, sino con un sentido de cierre. Ellos, por su parte, seguían con sus pequeños actos de desprecio. Sofía se quejaba de que mis trastes eran viejos. Javier dejaba su ropa tirada por el suelo. Cada una de estas acciones era como una pequeña gota de combustible sobre el fuego de mi resolución. Me recordaban constantemente por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. El licenciado Morales me llamó un par de días después para decirme que la notificación estaba lista. La agente inmobiliaria me envió un mensaje con la cifra de la evaluación de la casa. El número era tan alto que me hizo contener la respiración. Era una fortuna, una cantidad de dinero que jamás había imaginado poseer. Pero no sentí euforia, solo una tranquila satisfacción. Ese dinero no era un premio de lotería, era el resultado del trabajo de toda una vida, del sudor de mi esposo, de mi propia perseverancia. Y ahora, ese dinero se convertiría en mi herramienta de emancipación. Era la llave que abriría mi jaula y me permitiría volar, libre, lejos de la ingratitud y el desprecio que me habían mantenido prisionera. Cada noche, antes de dormir, repasaba el plan. La escena de la confrontación se dibujaba en mi mente una y otra vez. No imaginaba gritos ni peleas. Imaginaba una revelación tranquila, una exposición de la verdad tan simple y directa que sería innegable. La fuerza no está en el volumen de la voz, sino en el peso de las palabras. Y mis palabras, respaldadas por documentos legales y por la certeza de mi rectitud, pesarían más que una montaña. Me preparaba no para una batalla, sino para un acto de justicia poética. Iba a usar las mismas herramientas del mundo que ellos tanto admiraban: el dinero, la ley, la propiedad, para enseñarles una lección sobre valores que no se pueden comprar ni vender. Finalmente, el día llegó. La agente inmobiliaria me confirmó que tenía una oferta de compra muy seria,
una que superaba incluso la evaluación inicial. Era el momento. Llamé al licenciado Morales y a la gente, y los cité en mi casa para el final de la tarde, justo a la hora en que Javier y Sofía solían llegar del trabajo. Estaba todo listo. Mi corazón latía con un ritmo firme y sereno. No había miedo, no había odio. Solo había una inmensa sensación de que estaba a punto de recuperar algo que me pertenecía, algo mucho más importante que una casa. Mi propio nombre, mi propia historia, mi propia dignidad. Me senté en la sala a esperarlos, con el rebozo bien puesto y la cabeza en alto. Estaba sentada a la cabecera de la mesa del comedor, la misma que mi Mateo había lijado y barnizado con sus propias manos. A mi derecha, el licenciado Morales, con su portafolio de cuero abierto y una expresión de solemne profesionalismo. A mi izquierda, la señorita Sandoval, la agente inmobiliaria, impecablemente vestida, emanando un aura de eficiencia y éxito. El aire en la habitación era espeso, cargado de una calma tensa, como el silencio que precede a un aguacero. Mis manos descansaban sobre mi regazo, quietas. No sentía nervios, sino una extraña sensación de justicia poética, como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando este momento. Entonces, escuché el sonido familiar de la llave en la cerradura, seguido por la puerta abriéndose. Había llegado la hora. El telón estaba a punto de levantarse para el último acto de esta triste obra. Javier y Sofía entraron riendo, comentando alguna anécdota de su día de trabajo. Su risa se cortó en seco al vernos. Se quedaron parados en el umbral de la sala, sus rostros pasando de la alegría a una confusión teñida de fastidio. La mirada de Javier recorrió la escena, deteniéndose en mí, luego en mis acompañantes. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios, la máscara de arrogancia que usaba para ocultar sus inseguridades. «¿Qué es esto, mamá?», preguntó. Su tono era el de un rey que encuentra a los sirvientes ocupando su salón del trono. ¿Una reunión del club de la tercera edad? Sofía, a su lado, cruzó los brazos, examinando a la señorita Sandoval de arriba abajo con una mirada crítica, como si su sola presencia fuera una ofensa a su buen gusto. No respondí a su burla. Mi silencio fue mi primera jugada. Con una lentitud calculada, hice un gesto hacia las sillas vacías. «Siéntense, por favor. Hay algo importante que debemos discutir». Mi voz sonó tranquila, pero con una firmeza que los tomó por sorpresa. Dudaron un instante, pero la presencia del licenciado Morales, con su semblante serio, los obligó a obedecer. Se sentaron frente a mí, actuando como si me estuvieran haciendo un favor, aún sin entender la magnitud de lo que estaba por suceder. Presenté a mis acompañantes formalmente. Este es el licenciado Morales, mi abogado, y ella es la señorita Sandoval, mi asesora inmobiliaria. La palabra «mi» resonó en la habitación. No dije «nuestro», dije «mi», un pequeño detalle que fue el preludio de todo. Javier frunció el ceño, impaciente. «¿Y bien? ¿De qué se trata todo este circo, mamá? Cosas que hacer. Ignoré su tono y, con un movimiento suave, deslicé sobre la superficie pulida de la mesa un viejo documento amarillento. Se detuvo justo frente a él. Era la escritura original de la casa. Él la miró con extrañeza, sin reconocerla. «¿Y esto qué es?», preguntó con desdén. «Es la prueba de que a veces lo que uno cree poseer en realidad le es ajeno», respondí, mi voz sin una pizca de temblor. «Ese papel, Javier, es la escritura de esta casa, el título de propiedad. Y como puedes ver si te tomas la molestia de leerlo, está a mi nombre, Elena Ramírez, viuda de Morales. Solo a mi nombre». Pude ver la confusión luchando contra la arrogancia en su rostro. Acercó el documento, sus ojos recorriendo las líneas, deteniéndose en las firmas. Sofía se inclinó para mirar, susurrando algo inaudible. La realidad comenzaba a filtrarse en su burbuja de autoengaño, pero aún no la aceptaban. «Esto no significa nada», dijo Javier, tratando de recuperar el control. «Esta casa es de la... eventualmente sería mía». Su presunción era tan profunda que me maravilló. Antes de que pudiera continuar, deslicé un segundo documento, este de un blanco impecable y con sellos oficiales.
Se lo puse al lado del primero. Tienes razón en una cosa. Esta casa era de la familia. En pasado, porque ya no lo es. Lo que tienes ahí es una notificación de desalojo. Sofía soltó una risa nerviosa, incrédula. Ay, por favor, Elena. ¿Qué película vio ahora? ¿Cree que nos vamos a asustar con esto? Javier tomó el papel, sus manos temblando ligeramente por primera vez. Leyó las primeras líneas y su rostro se transformó. La incredulidad dio paso a una furia lívida. «¡Estás loca!», gritó, golpeando la mesa con el puño. «¡Se te botó la canica, vieja! ¿Quién te metió estas ideas en la cabeza?». Se puso de pie, su silla rechinando contra el suelo. Era la reacción que esperaba. Cuando la razón no les asiste, recurren al insulto y al volumen. Pero sus gritos rebotaban contra el muro de mi serenidad. Lo miré fijamente, sin parpadear, dejando que su ira se consumiera sola, como un fuego sin oxígeno. «Baja la voz, Javier. En mi casa no se grita», dije con una autoridad que ni él ni yo sabíamos que poseía. La frase lo descolocó por completo. Se quedó de pie, jadeando, desconcertado. Y no estoy loca. Estoy más cuerda que nunca. Hice una pausa permitiendo que el peso de mis próximas palabras se asentara antes de pronunciarlas. «Esa notificación te da 30 días, esposa, para encontrar otro lugar donde vivir. Sé que es poco tiempo, pero confío en la capacidad de un gerente tan exitoso como tú». El sarcasmo era sutil, una aguja fina y afilada. Sofía me miraba con los ojos desorbitados, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. El pánico comenzaba a reemplazar a la incredulidad. «No puedes hacernos esto», siseó Javier, su voz ahora un murmullo estrangulado. «Soy tu hijo, tu único hijo. Y tú lo dijiste, hijo», respondí, suavizándose mi voz, pero no con ternura, sino con una lástima gélida. «¿Recuerdas lo que me dijiste el otro día en la cocina? Me preguntaste si pensaba vivir toda mi vida rentando». Lo miré directamente a los ojos, asegurándome de que entendiera. «Decidí que tenías razón. Ya no quiero vivir de arrimada. Por eso, esta casa, la que tanto te estorbaba, la que querías vender para comprarte un apartamento de lujo en Polanco, ya no será un problema para ti». Dejé que la frase flotara en el aire, cargada de un significado que él apenas comenzaba a comprender. Fue entonces cuando la señorita Sandoval, la agente inmobiliaria, habló por primera vez. Su voz era profesional, nítida y desprovista de toda emoción, lo que hizo que sus palabras fueran aún más devastadoras. «De hecho», dijo, mirando unos papeles en su carpeta, «la operación se cerró esta misma tarde. La señora Ramírez ha aceptado una oferta muy generosa por la propiedad. La cifra de la venta, para su información, fue de varios millones. El nuevo propietario tomará posesión en 35 días. Cada palabra fue un clavo en el ataúd de su mundo. El sonido pareció absorber todo el aire de la habitación. El silencio que siguió fue absoluto. Un vacío ensordecedor, donde solo se escuchaba el latido de sus corazones desbocados. El color desapareció por completo del rostro de Sofía. Su piel adquirió un tono pálido, ceroso. Se llevó una mano al pecho, como si de repente le faltara el aire. La evaluación multimillonaria, el sueño de Polanco, la vida de lujos que había planeado, todo se había evaporado en un instante. Miró a Javier, esperando que él lo arreglara, que gritara, que hiciera algo. Pero Javier estaba paralizado. Se quedó de pie, con la notificación de desalojo arrugada en su puño, su mirada perdida en la nada. La máscara del hombre exitoso y seguro de sí mismo se había hecho añicos, revelando al niño asustado y confundido que había debajo. Había perdido el control, el poder, el futuro que creía merecer. «No, no, es posible», balbuceó Javier, mirándome como si me viera por primera vez. «¿Cómo? ¿Tú sola?». La pregunta estaba cargada de una incredulidad que era casi un insulto. No podía concebir que yo, la vieja inservible, fuera capaz de orquestar algo así. No podía entender que mi silencio no era estupidez, sino observación, que mi calma no era debilidad, sino una fuerza contenida. Nunca subestimes a una mujer que ha tenido 76 años
para aprender cómo funciona el mundo, hijo mío, respondí con suavidad, especialmente cuando el mundo le ha enseñado las lecciones de la manera más dura. Mi voz no contenía triunfo, solo la constatación de un hecho ineludible. El licenciado Morales entonces carraspeó, atrayendo la atención. «Todo el proceso es perfectamente legal, joven», dijo con voz grave. «La señora Ramírez es la única y legítima propietaria. Está en su pleno derecho de disponer de sus bienes como mejor le parezca. Cualquier intento de impugnación será inútil y costoso. Mi recomendación es que acepten los términos y procedan a desocupar el inmueble en el plazo estipulado». Sus palabras, frías y legales, sellaron su destino. No había escapatoria. No había un resquicio por donde pudiera colarse su arrogancia. Estaban atrapados por la misma ley que ellos creían que solo servía para proteger a gente como ellos. La ley, en mis manos, se había convertido en un instrumento de dignidad. La rabia impotente finalmente explotó en Javier. Sus ojos se llenaron de lágrimas, de furia. «Después de todo lo que he hecho por ti», gritó, una afirmación tan absurda que casi me provocó una sonrisa triste. «¿Así me lo pagas? ¿Dejándome en la calle?» Sofía comenzó a sollozar, unos sollozos teatrales y ruidosos que buscaban generar lástima. Pero ya era tarde. El tiempo de la lástima había pasado. «No, Javier», le corregí. «Yo no te estoy dejando en la calle. Te estoy devolviendo a tu propia vida, a la que tú construiste. Te estoy liberando de la carga de tener que cuidar a una vieja inservible. De ahora en adelante, podrás vivir de acuerdo a tus verdaderos medios, sin que mi presencia te avergüence». Se desplomó en la silla, completamente vencido. Su cuerpo, antes tan erguido y soberbio, ahora parecía encogido, pequeño. Apoyó los codos en la mesa y escondió el rostro entre las manos. Sofía lo miraba, su llanto reducido a un gemido, dándose cuenta de que su esposo, su proveedor de estatus, era un rey sin reino, un general sin ejército. En ese momento, al ver su derrota total, no sentí alegría ni venganza. Sentí una profunda y abrumadora tristeza. Tristeza por el hijo que había perdido, por el hombre en el que se había convertido. Pero por encima de la tristeza, sentí el inmenso alivio de la liberación. La batalla había terminado, y yo, sin haber levantado la voz, había ganado la guerra. Los siguientes 30 días transcurrieron en una atmósfera gélida y silenciosa. La casa se convirtió en un purgatorio donde 3 extraños compartían un techo. Yo continuaba con mis rutinas, pero ahora había un límite invisible entre nosotros. Cocinaba para mí. Ellos pedían comida a domicilio o comían fuera. Limpiaba mis espacios. Los suyos se sumían en un desorden que reflejaba su caos interior. No hubo súplicas, ni disculpas, ni intentos de conversación. Solo miradas furtivas cargadas de un resentimiento tan espeso que casi se podía tocar. A veces, por la noche, los escuchaba discutir en su habitación, sus voces convertidas en susurros airados. Se culpaban mutuamente, a la vida, a la mala suerte, nunca a ellos mismos. La soberbia es una venda muy difícil de quitar. Observaba sus movimientos no con rencor, sino con una distancia casi clínica. Veía a Javier, con los hombros caídos, la arrogancia evaporada, dejando al descubierto una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. Veía a Sofía, cuyo rostro se había agriado, su belleza opacada por una amargura constante. Parecían 2 actores en un escenario que se desmoronaba, sin saber cómo improvisar un nuevo guión. Yo, por mi parte, me sentía como la dueña del teatro, esperando con paciencia a que la función terminara para poder, finalmente, apagar las luces y cerrar las puertas. Cada día que pasaba, el poder se asentaba más firmemente sobre mis hombros. Un poder que no provenía del dinero, sino de la certeza moral de mis acciones. El día de la mudanza fue un espectáculo triste y caótico. Un camión viejo y destartalado se estacionó frente a la casa, y 2 hombres, con aspecto cansado, comenzaron a sacar sus cosas. Muebles caros que se veían fuera de lugar en ese vehículo humilde, cajas y cajas de ropa de marca,
de aparatos electrónicos, de objetos que habían comprado para construir una imagen, no una vida. Sofía intentó llevarse un pequeño baúl de madera que había sido de mi madre. La detuve con una mano en el brazo. «Eso se queda», le dije con calma. Me lanzó una mirada llena de un odio puro, pero dejó el baúl. Sabía que ya no tenía ningún poder en esta casa. La batalla de las voluntades había terminado. Javier, durante todo el proceso, evitó mi mirada. Se movía como un autómata, cargando cajas, dando instrucciones en voz baja. Su vergüenza era una capa visible, un aura de derrota que lo envolvía por completo. Cuando el camión estuvo cargado y listo para partir, se detuvo en la puerta por un instante. Por un segundo, creí que diría algo. Quizás un adiós, quizás una última injuria. Pero no dijo nada. Simplemente me miró, y en sus ojos vi un abismo de confusión y pérdida. Ya no era mi hijo, pero tampoco era el hombre exitoso que pretendía ser. Era un cascarón vacío. Se dio la vuelta, subió a su coche de lujo, que ahora parecía una cruel ironía, y se marchó siguiendo al camión. Cuando el ruido de los motores se desvaneció, un silencio profundo y absoluto llenó la casa. Un silencio que no era vacío, sino lleno de paz. Caminé lentamente por las habitaciones ahora desnudas. El eco de mis pasos sobre el suelo de madera era el único sonido. Donde antes estaba su sofá de diseño, ahora solo quedaba la marca del polvo en el suelo. La pared donde colgaban sus cuadros pretenciosos estaba desnuda, mostrando las cicatrices del tiempo. No sentí tristeza, sentí una purificación, como si hubiera abierto todas las ventanas después de una larga enfermedad y el aire fresco finalmente estuviera limpiando hasta el último rincón. La casa volvía a ser mía, aunque solo fuera por unos pocos días más. Me senté en el suelo de la sala, en el mismo lugar donde me habían humillado por última vez. La luz del sol entraba a raudales, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. No lloré. En cambio, sonreí. Era la sonrisa de una prisionera que acaba de ser liberada. Me estaba despidiendo no de los ladrillos y las paredes, sino de la mujer que fui dentro de ellas. La madre abnegada, la abuela invisible, la sombra silenciosa. Esa Elena se quedaba atrás, entre los ecos de esta casa vacía. La que se iría de aquí sería una mujer nueva, una que había aprendido a trazar sus propias fronteras y a defender su propio territorio, por pequeño que fuera. A través de mi sobrina en Oaxaca, me llegaron noticias de ellos. Se habían mudado a un departamento minúsculo, en los límites de Iztapalapa, un lugar que Sofía seguramente consideraría el fin del mundo. El alquiler, aunque modesto, era una carga pesada para el sueldo de Javier, ahora que no contaba con mi pensión ni con la comodidad de una casa pagada. El coche, ese símbolo de su estatus ascendente, se convirtió en un ancla de deudas, con mensualidades y seguros que apenas podían cubrir. La realidad, esa que habían intentado mantener a raya con apariencias, los había alcanzado con una fuerza brutal. Su castillo de naipes, construido sobre la ingratitud, se había derrumbado con el primer soplo de verdad. Sofía, según me contaron, no soportó la caída. Acostumbrada a una vida de comodidades que no había ganado, la modestia forzada la consumió en amargura. Los amigos que tanto se esforzaban por impresionar se desvanecieron como por arte de magia. Sin la casa en la Roma para ofrecer cenas, sin el dinero para mantener el ritmo de vida, su círculo social se disolvió, revelando su verdadera naturaleza superficial. Imagino sus días, llenos de reproches hacia Javier, culpándolo por no haber sido más listo, por haber subestimado a la vieja. Su matrimonio, basado en la ambición compartida, no tenía cimientos para soportar el peso del fracaso. El desprecio que me habían mostrado a mí, ahora se lo profesaban el uno al otro. La noticia final llegó unos meses después. Javier había perdido su trabajo. El estrés, la humillación y la presión financiera habían hecho mella en su desempeño. El gerente seguro y carismático había desaparecido, dejando en su lugar a un hombre amargado y distraído, sin el respaldo de una dirección prestigiosa y una vida aparentemente exitosa.
Su arrogancia ya no era percibida como confianza, sino como lo que realmente era, una fachada, hueca. Al recibir la noticia, no sentí ni una gota de alegría vengativa, solo un cansancio profundo y una tristeza lejana. El ciclo de su propia destrucción se había completado. La lección había sido implacable, pero había sido enteramente obra suya. Yo solo le había devuelto el lápiz con el que él mismo escribió su destino. Una vez finalizada la venta, empaqué mis pocas pertenencias. No eran muchas. Algunas fotografías, mi vieja máquina de coser, los recetarios de mi madre, el reloj de Mateo, la ropa que cabía en 2 maletas. El resto, los muebles, los trastes, los objetos de toda una vida. Los doné a una iglesia del barrio. No quería llevarme nada de esa casa, solo los recuerdos que valía la pena conservar. Con el dinero en el banco, una cantidad que todavía me costaba asimilar, hice lo que había soñado en mi última noche de tormento. Compré un boleto de autobús, solo de ida, con destino a Veracruz. No estaba huyendo de nada. Estaba corriendo hacia mí misma. El viaje fue una transición. A medida que el autobús se alejaba del caos de la Ciudad de México y el paisaje se volvía más verde y exuberante, sentí que una carga pesada se desprendía de mis hombros con cada kilómetro recorrido. Era la carga de las expectativas no cumplidas, del amor no correspondido, de los años de servicio no reconocido. Cuando finalmente vi el azul intenso del mar por la ventanilla, mis ojos se llenaron de lágrimas. Pero esta vez eran lágrimas de gratitud, de una alegría tan pura y abrumadora que me limpió el alma. Estaba llegando a casa, a un hogar que aún no conocía, pero que mi corazón ya reconocía como mío. Mi nueva casita era pequeña, sencilla, pintada de un color azul añil que contrastaba con el blanco de las bugambillas que trepaban por la pared. Estaba en un pueblo tranquilo, donde el ritmo de la vida lo marcaban las mareas y el canto de las chicharras. Tenía un pequeño porche con una hamaca y un jardín trasero, donde la tierra fértil esperaba mis manos. Desde mi ventana podía ver el mar, escuchar su murmullo constante, oler su aroma a sal y a libertad. La primera mañana me desperté con el sonido de las olas, no con el ruido del tráfico. Preparé mi café de olla y me senté en el porche a ver el amanecer. Y en esa explosión de colores sobre el agua, supe que había encontrado la paz. Mis días adquirieron una nueva y bendita simplicidad. Por las mañanas caminaba por la orilla de la playa, sintiendo la arena tibia bajo mis pies descalzos y recogiendo conchas que el mar me ofrecía como joyas. Conversaba con los pescadores que volvían con su pesca del día, hombres de piel curtida por el sol y de pocas palabras, pero de una amabilidad genuina. En las tardes me dedicaba a mi jardín, plantando hierbabuena, albahaca, chiles y tomates. Volví a encontrar el placer de cocinar, pero ahora para mí, para celebrar la vida. Cada platillo era un acto de amor propio, un homenaje a mis raíces y a mi renacimiento. El cambio fue milagroso. El dolor constante en mi espalda desapareció. Las noches de insomnio se convirtieron en un sueño profundo y reparador, arrullado por el sonido del mar. Empecé a redescubrir a Elena, la mujer que había quedado sepultada bajo las capas de esposa, madre y abuela. Recordé que me gustaba leer, que disfrutaba del silencio, que me encantaba sentir el sol en la cara. Me di cuenta de que durante décadas había vivido mi vida a través de los demás, midiendo mi felicidad en función de la suya. Ahora mi felicidad era mía y brotaba de adentro hacia afuera, inagotable y serena. Reflexioné mucho sobre la maternidad. Entendí que mi error no fue sacrificarme, sino hacerlo hasta el punto de anularme. Le di tanto a Javier que nunca aprendió el valor de nada. Al protegerlo de todas las dificultades, lo dejé indefenso ante la prueba más grande de todas, la prueba del carácter. El amor de una madre debe ser un puerto seguro, sí, pero también debe ser el faro que guía y el viento que impulsa el barco para que navegue por sí mismo. Mi amor se había convertido en un ancla, y al final casi nos ahoga a los dos. Liberarlo, aunque fuera de esa manera tan dura, fue también un acto de amor, quizás el último
y más difícil de todos. Un día, con el corazón lleno de una nueva certeza, tomé el teléfono y marqué el número de mi sobrina en Oaxaca. Cuando su hija, la joven Itzel, contestó, su voz llena de la energía de la juventud, le expliqué quién era y, sin más preámbulos, le hice mi propuesta. Le dije que quería encargarme de todos los gastos de su carrera de medicina, que ya no tendría que preocuparse por los libros, ni por el alquiler, ni por la comida, que su única preocupación sería estudiar y convertirse en la mejor doctora que pudiera ser. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, seguido por un sollozo ahogado. La emoción en la voz de Itzel cuando finalmente pudo hablar fue el sonido más hermoso que había escuchado en años. Su gratitud era pura, abrumadora, sin una pizca de interés o de cálculo. Lloraba y reía al mismo tiempo, repitiendo, «Gracias, tía Elena, gracias», una y otra vez. En ese momento sentí que todo el dolor, toda la humillación, había valido la pena. El dinero de esa casa, manchado por la ingratitud, se estaba purificando al convertirse en el cimiento del sueño de una joven brillante y agradecida. Mi legado no sería un hijo malcriado, sino una doctora que salvaría vidas, una mujer que entendería el valor de una mano tendida. No solo le di el dinero, fui a Oaxaca para establecer un fideicomiso a su nombre, asegurando que sus estudios estuvieran garantizados, pasara lo que pasara. La conocí en persona y vi en sus ojos la misma chispa de determinación que yo tuve una vez. Pasamos una semana juntas y le conté mi historia. No la parte amarga, sino la de los sueños y el trabajo duro. Le hablé de su tío abuelo Mateo y del hogar que construimos. Quería que entendiera que el dinero no era un regalo, sino una herencia de esfuerzo, un eslabón en una cadena de resiliencia que ella ahora tenía la responsabilidad de continuar. Ella me escuchó con una madurez que me conmovió, y supe que había puesto mi legado en las mejores manos posibles. De vuelta en mi casita de Veracruz, encontré un nuevo propósito. El dinero restante lo invertí con prudencia, asegurándome una vejez tranquila y sin preocupaciones. Pero el ocio no era para mí. Me enteré de que en el pueblo había un pequeño comedor comunitario que necesitaba ayuda. Me presenté un día, con mi delantal y mis recetas, y ofrecí mis manos. Al principio me vieron como una abuelita más, pero cuando probaron mi mole, cuando aprendieron mis secretos para hacer tortillas a mano, el respeto floreció. Las mujeres jóvenes del pueblo comenzaron a llamarme Maestra Elena y venían a mi casa por las tardes a que les enseñara a cocinar. Mi vida se llenó de nuevas hijas y nietas, jóvenes que escuchaban mis historias con interés, que valoraban mi sabiduría, que me agradecían con abrazos sinceros y con platos de comida que preparaban con lo que habían aprendido de mí. Mi cocina, que en la Ciudad de México había sido un lugar de servidumbre, aquí se convirtió en un salón de clases, en un espacio de comunidad y de celebración. Estaba transmitiendo mis raíces, asegurándome de que las recetas y las historias de mi familia no murieran conmigo. Estaba alimentando a una nueva generación, no solo el estómago, sino también el espíritu. Ya no me sentía sola. Había construido una nueva familia, una elegida por el corazón y unida por el respeto mutuo. A veces, por la tarde, sentada en mi hamaca, miraba el mar y pensaba en Javier, no con ira, sino con una compasión distante. Le deseaba que, en el fondo de su fracaso, encontrara la oportunidad de reconstruirse, de encontrar un valor que no dependiera de las cosas materiales. Quizás algún día lo haría, o quizás no, pero su viaje ya no era mi responsabilidad. Yo había cumplido con mi deber, y ahora, finalmente, era libre. La libertad no era la ausencia de, sino la elección de a quién y a qué dedicar mi tiempo y mi amor. Elegí dedicarlo a Itzel, a las mujeres de mi pueblo, a mi jardín, a mí misma. Había recuperado mi nombre. Ya no era la mamá de, ni la abuela de. Era Elena. Simplemente Elena. Una mujer que había encontrado su dignidad no en una confrontación ruidosa, sino en un acto silencioso de autoafirmación. Una mujer que había aprendido que el verdadero hogar
no es un lugar construido con ladrillos, sino un espacio que se construye dentro del propio corazón. Un espacio de paz, respeto y amor propio. Pasaron los años. Mi cabello se volvió completamente blanco, como la espuma de las olas. Mis manos se arrugaron más, pero seguían siendo fuertes, capaces de amasar, de sembrar, de abrazar. Itzel se graduó con honores y regresó a su pueblo en Oaxaca para abrir una pequeña clínica para la gente que no tenía recursos, tal como había prometido. Nos escribíamos cartas cada semana, y sus palabras eran un bálsamo para mí, Alma. Ella era la prueba viviente de que el bien, cuando se siembra en tierra fértil, da los frutos más dulces. Mi vida, que en un momento pareció un fracaso, se había convertido en un testimonio de resiliencia. Me convertí en una de las matriarcas del pueblo. La gente venía a mí en busca de consejo, de una receta para un guiso o para un mal de amores. Mi pequeña casa azul se convirtió en un faro de calidez y sabiduría. Los niños corrían por mi jardín y yo les contaba las historias de mi pueblo, las leyendas de la tierra de la que venía. Estaba tejiendo mi historia en el tejido de esta nueva comunidad, dejando una huella que no se borraría fácilmente. La vieja inservible se había transformado en un tesoro viviente. ¡Qué vuelta tan maravillosa había dado la vida! A veces, algún turista que pasaba por el pueblo y escuchaba mi historia me preguntaba si alguna vez me había arrepentido de mi decisión. Mi respuesta era siempre la misma. Me arrepentía de no haberlo hecho antes. Me arrepentía de haber permitido que el desprecio echara raíces durante tanto tiempo. Pero el pasado ya no podía cambiarse. Solo podía servir como lección. Y mi lección era simple. La dignidad no es algo que te dan. Es algo que decides no permitir que te quiten. Y esa decisión, aunque tardía, había sido el verdadero comienzo de mi vida. La paz que sentía no era una paz pasiva, de resignación. Era una paz activa, vibrante, ganada a pulso. Era la paz de saber quién era, de dónde venía y a dónde pertenecía. Pertenecía aquí, junto al mar, con el olor a sal y a cilantro, con el sonido de las risas de mis nuevas amigas, con el orgullo de ver florecer a la doctora Itzel. Mi vida se había vuelto completa, no porque tuviera mucho, sino porque lo que tenía era verdadero, era genuino, era mío, y eso era más valioso que todas las casas de lujo de Polanco juntas. Una tarde, mientras una de mis alumnas me ayudaba a desvenar chiles, me preguntó cuál era el ingrediente secreto de mi famoso mole. La miré, sonreí y le dije: «El ingrediente secreto, mija, es el respeto. Respeto por la tierra que nos da los ingredientes. Respeto por la tradición que nos enseña a combinarlos. Y, sobre todo, respeto por una misma. Porque si no te respetas tú, el sazón se vuelve amargo, por más chiles y chocolate que le pongas». Ella asintió, entendiendo que no solo hablábamos de comida, estábamos hablando de la vida misma. El sol comenzó a ponerse, pintando el mar de tonos dorados y anaranjados. El final del día, final de un capítulo. Me sentí agradecida. Agradecida por la fuerza que encontré en mi momento más oscuro. Agradecida por la claridad que me trajo el dolor. Agradecida por esta segunda oportunidad de vivir una vida auténtica y plena. La brisa del mar acarició mi rostro y cerré los ojos, respirando hondo. No sentía el peso de mis 80 y tantos años. Me sentía ligera, me sentía eterna, como el mar. Ya no quedaba ni una astilla de amargura en mi corazón. Había perdonado, no porque ellos lo hicieran, sino porque yo merecía la paz. Perdonar no significaba olvidar ni reconciliar. Significaba soltar el ancla que me ataba a un pasado doloroso para poder navegar libremente hacia el horizonte. Y yo era libre, completamente libre. Mi legado no estaba escrito en una escritura de propiedad, sino en el corazón de una joven doctora, en las manos de las mujeres que ahora cocinaban mis recetas y en la tranquila dignidad con la que viví el resto de mis días. La vida me había quitado mucho, pero al final me había dado mucho más. Me había enseñado la lección más importante de todas, que el amor más grande es el que nos debemos a nosotros mismos. Sin ese amor,
Cualquier otro amor que demos estará incompleto. Será una ofrenda vacía. Mi amor propio, reencontrado en la vejez, había sido la llave que abrió la puerta a esta paz inimaginable, a esta felicidad serena que ahora era mi compañera constante. Y por eso, y por todo lo demás, estaba profundamente, inmensamente agradecida. El sol esconderse en el horizonte, tiñendo el mar con pinceladas de fuego y oro. Cada atardecer aquí, en mi pequeño paraíso, es un recordatorio de que todo ciclo tiene un final y que cada final puede ser hermoso. Mi viaje ha sido largo, con más veredas pedregosas de las que me hubiera gustado transitar. Hubo un tiempo en que creí que mi historia terminaría en un rincón oscuro, en el silencio de una vejez ignorada. Pero la vida, en su infinita y a veces cruel sabiduría, me tenía reservada una última lección, la más importante de todas. Me enseñó que nunca es tarde para reescribir nuestro propio final, que la fuerza para hacerlo no viene de fuera, sino de esa chispa de dignidad que todos llevamos dentro, esperando pacientemente el soplo de aire que la convierta en llama. Aprendí que el respeto propio es el cimiento sobre el cual construimos nuestra vida. Nosotros le enseñamos al mundo cómo tratarnos a través de lo que toleramos. Por años, toleré la falta de respeto, justificándola como amor de madre, como paciencia, como sacrificio. Pero el sacrificio sin dignidad no es una virtud, es una lenta forma de autodestrucción. Mi decisión de actuar no fue un acto de venganza contra mi hijo, fue un acto de amor hacia mí misma. Fue la declaración silenciosa de que mi valor no era negociable, de que mi paz no estaba en venta. La verdadera fortaleza no grita, no insulta, no humilla. La verdadera fortaleza es la calma inquebrantable de un espíritu que ha decidido, por fin, honrarse sí mismo. También comprendí el verdadero significado de la familia. La sangre te hace pariente, pero es la lealtad, el cuidado y el respeto lo que te convierte en familia. La familia no es una obligación que se soporta, sino un refugio que se elige y se cultiva cada día. Mi hijo y yo compartíamos un pasado, pero ya no compartíamos los valores que construyen un hogar. Mi verdadera familia resultó ser la joven doctora a la que ayudé a cumplir sus sueños, las mujeres de este pueblo que me abrieron, su corazón, la comunidad que me acogió y me valoró por quien soy, no por lo que podía darles. Mi legado no es la sangre que se perpetúa, sino el amor y la sabiduría que se comparten y florecen en otros jardines. Si mi historia puede dejarles una enseñanza, que sea esta. No esperen a tener 76 años para reclamar su lugar en el mundo. No permitan que nadie, ni siquiera aquellos a quienes más aman, defina su valor con palabras hirientes o con una indiferencia cruel. Dentro de cada uno, ustedes que se ha sentido invisible, subestimado o inservible, yace un poder oculto, una escritura de propiedad sobre su propia alma. Encuéntrenla, léanla, defiéndanla, porque su vida es la única propiedad que realmente les pertenece, y tienen todo el derecho de desalojar de ella a cualquiera que no sepa habitarla con el respeto y el amor que ustedes merecen. No necesitan levantar la voz, solo necesitan recordar quiénes son. El mar susurra mi nombre. El aire salado me llena los pulmones. Hay tormentas en mi interior. No, solo la calma profunda de las aguas en un día sereno. He hecho las paces con mi pasado, con mis decisiones, con la mujer que fui y con la mujer en la que me he convertido. No me arrepiento de nada. Cada lágrima, cada herida, fue una maestra que me guió hasta este preciso instante de plenitud. Mi vida es un tapiz completo, tejido con hilos de dolor y de alegría, de pérdida y de encuentro. Y aquí, sentada en el porche de mi casita azul, frente al mar infinito, sé, con una certeza que me inunda el alma, que finalmente, después de un largo viaje, he llegado a casa. Ahora, dime tú, ¿qué hubieras hecho en mi lugar? Y cuéntame también desde qué rincón de este mundo me estás escuchando. Y para ayudar a este canal, suscríbete y comparte este video.